Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 19 de agosto, 9:04 de la mañana en un Santiago bastante frío. Hoy día sí es un día invernal, con un poco neblina también, quizás esperando lluvia y quizás esperando vientos también. Dicen que podrían haber en los próximos días, esperemos que no existan los problemas que hubieron ya hace unos días atrás. Y así empezamos Clave Morse en esta semana. Primero, un abrazo grande a todos y a todas para que sea una excelente semana después de la semana media corta que tuvimos, y ya empezando a enfilar, ¿por qué no?, de a poco septiembre y el 18 y esas 5, 6, 7 días, no sé cuántos días vamos a tener libres. Así que harto entusiasmo para esta semana de agosto. Así empezamos Clave Morse. Recuerden que nuestras redes sociales son @Radio La Clave en X y en Instagram, a través del LinkedIn, a través del YouTube, a través de Spotify, 92.9 FM, y por supuesto nos conectamos también al otro lado del hemisferio con don Diego Uribe, que está después de, yo pensé que eran como 10 días, pero fueron más, así que espero que la hayáis pasado súper bien en estas vacaciones, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Daniel? Bien lo pasé. ¿Sí? Lo necesitaba, porque sí, casi llevaba como un año y medio sin vacaciones. Un año entre y medio. Sí, porque entre toda la migración, la movida a México, se me desordenó todo, y como los calendarios son distintos aquí, entonces las vacaciones de verano aquí son en este periodo julio-agosto, se me desordenó todo, y así que no tenía vacaciones desde enero del año pasado. Rico, entonces. ¿Y te relajaste? ¿Te pudiste desconectar bien o no? Porque uno nunca se desconecta, digamos, pero... Yo soy bien talibán para eso. ¿Ya? Sí, me desconecté completamente. Ya, qué bueno, sí. Bien, así que rico. Bueno, pero ahí un poquito conectado con algunas cosas. Sí, parece que el temporal dejó la escoba ahí. Exactamente, todavía hay, incluso todavía hay gente que está sin luz. Pero bueno, pero y fue ahí en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, exactamente. Y pasó algo también entre medio, Diego, no sé si fue justo cuando te fuiste o más o menos, que nuestra querida Victoria Paz se nos fue a Nueva York, así que está más cerca tuyo que de nosotros, y también, también está conectado hoy día para, después de que, digamos, las cifras, los titulares, todo, empezar a ver el panorama económico para la semana, pero puede involucrarse, por supuesto, en lo que vamos a hacer en la cifra, en comentar, etcétera, etcétera. Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, sí, me vine, Diego. Estoy esperando que me visites. Oye, ¿y esto es una movida permanente? Es un año, porque estoy en la Universidad de Columbia, un año. Así que... Qué entretenido. Felicitaciones y... De corresponsal de las elecciones de Radio La Clave. Este es un programa internacional. Momento clave, ¿eh? Sí. Este es un programa internacional, así que no hay problema, nos escuchan de todas partes. Y vamos a empezar a traer también entrevistados internacionales. ¿Por qué no entrevistar a empresarios de Silicon Valley, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera? No hay ningún problema. Eso nos permite la tecnología. Oye, vámonos a las menciones antes que nada. Vamos. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Por ejemplo, están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Bien, y yo te cuento que en IDEMAX impulsamos y damos vidas a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa.
Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Indicadores. Vamos con nuestra querida unidad de fomento, 37.652,66 pesos. El dólar en 933.51. Ahí estaba flotando ahí los 9.30. De eso me estuve pendiente. Sí, se ha mantenido ahí. Sí. Precio del euro, 1.030.75 pesos por euro. Cobre, $4.19 la libra. El petróleo Brent, en $79,12 el barril, y el WTI en $75 el barril. Oye, las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. No, antes de la noticia solamente te quería decir que el cobre empezó a subir un poquito desde el jueves, más o menos, jueves-viernes, porque en tu ausencia estuvo bajo, la mayoría de los días estuvo bajo los $4, así que esperemos que siga así. Sí, está en una hora. Yo estoy esperando que llegue a los 18, como alguna vez lo dije en este programa. Sí. ¿18? Sí. Habían algunos analistas que decían que el precio de tendencia de largo plazo podía ser $18 la libra, que hayan fundamentos para una crecida del cobre fuerte, dado el boom de la electromovilidad y lo que puede significar la transición energética a gran escala en el mundo. No, pero estiraba las mechas 18. Sí, imagínate cómo se lo leeríamos acá. ¿Ah? Que el bono escondida sería... No, olvídate. O sea, se fueron 30 millones ahora, imagínate con el... Imagínate cómo sería con... No, terrible. Oye, les quiero contar que recién acaba de informar, hace unos 25, 30 minutos, el Banco Central, que el PIB durante abril y junio fue de 1,6%, ¿ya? Que corresponde al segundo trimestre de este año, del 2024. Creciendo dentro de lo esperado, pero con una caída en la inversión que golpea la demanda interna. En términos desestacionalizados, el PIB registró una desaceleración del 0,6% respecto al trimestre anterior, reflejando caída en la minería, los servicios empresariales y la industria manufacturera. Me encantarían sus opiniones al respecto. Yo creo que, bueno, o sea, es una cifra que se esperaba un poco, ¿verdad? Porque habíamos tenido, en el fondo, los IMASEC que habíamos visto, pero refuerza los problemas que tenemos de inversión. La caída de la inversión fue grande en términos de un trimestre al otro, cayó con aproximadamente 8,7%. Entonces, seguimos viendo que tenemos un problema en la inversión que no logramos en el fondo empujar, es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Muchas cosas del problema económico en Chile son de más mediano y largo plazo, ¿verdad? O sea, en el fondo, productividad, etcétera, pero el tema de la inversión son temas que podemos destrabar más a corto plazo. Y seguimos con eso, en el fondo, todos hablamos de la permisología y realmente es importante que empecemos a ver ya cosas. Hablamos, creo que tú, Diego, no estabas, pero están estos proyectos anunciados, en el fondo de Labra, otro de Freeport. Entonces, que bueno, los anuncios tienen que materializarse como sea. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande en que la permisología no se coma estos proyectos, porque efectivamente vemos que la inversión está difícil, no es algo que esté repuntando en el país. Oye, para complementar, sí, yo estuve pendiente de algunos de esos anuncios, pero a mí, yo lo he comentado varias veces en este programa, me preocupa más los fundamentos de más largo plazo, donde el PIB potencial no supera el 2,5% o 3%. Sí. Y no sé si es solo, bueno, evidente que la inversión extranjera juega una gran parte, pero ahí sería súper interesante dedicarle un poquito más de tiempo, quizás en algún otro programa, para entender bien los fundamentos de nuestra economía, porque a mí me da la sensación de que esto no es algo que nos esté pasando ahora, lo he dicho, sino que es algo que hipotecamos hace como 15 años atrás. Y cuánta capacidad Chile tiene de participar de la nueva economía. Y hoy día yo hacía un chiste con los $18 del cobre, que sería claro, y está bien, pero hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial, especialmente en los sectores de tecnología, y para que nosotros crezcamos o tengamos una perspectiva de crecimiento, claramente vamos a necesitar inversión extranjera. La pregunta es: ¿inversión extranjera en qué? Claro, porque... perdón, Diego. Sí.
No, ¿en qué? Y en ese qué es donde no nos ponemos de acuerdo y donde yo he escuchado 100 veces hablar de una hoja de ruta, una hoja de ruta, ¿cierto?, de largo plazo que no tenemos. Sí, porque si no, va a pasar que vamos a seguir siendo usuarios de los adelantos tecnológicos, de las nuevas revoluciones, y no protagonistas. Y claro, y tenemos la suerte que como tenemos ciertos productos económicos que nos permiten tener una espalda financiera, todo bien, pero seguimos siendo usuarios. Lo que hemos comentado en este programa a veces, que claro, uno visualiza, por ejemplo, la inteligencia artificial, las energías renovables como parte de la nueva economía, y ahí es donde hay que, como dices tú, hacer una hoja de ruta y una apuesta para ser protagonistas. Tenemos algunos casos, digamos, pero son como bien aislados. Pero yo creo que eso requiere una conversación más profunda y quizás lo podríamos tocar en un programa, como dice. Sí, pero claro, el tema de la inversión en el fondo, yo creo que de este PIB, que al final se veía venir que iba a ser un PIB menor que el del primer trimestre, ¿verdad? El primer trimestre, recordemos que fue 2,5%. Este PIB del segundo trimestre es 1,6%, más o menos dentro de lo esperado, porque ya se sabían los IMASEC de cada mes, ¿verdad? Entonces tampoco es una sorpresa. Pero sí llama la atención que en el fondo la inversión es un punto débil que no nos está dejando solos, está siempre presente esta baja inversión que estamos viendo, y es preocupante, y tenemos que lo que dice un poco Diego, en el fondo hay que tomar decisiones rápido, no podemos seguir chuteando las decisiones respecto a inversión. ¿Solo permisología, Victoria? ¿O a mí como que la permisología me queda corto? No. Hay muchas cosas, Lo que en el fondo nosotros habíamos comentado la otra vez, que la permisología es algo que en el corto plazo se te puede habilita, claro, más rápidos. Claro. El resto son todos de quizá mediano y largo plazo, pero si no los empiezas hoy día nunca va a llegar ese mediano y largo plazo, ¿verdad? No, sí. Yo me acuerdo que uno miraba hace 5 años atrás los Chile Days, ¿cierto? Que se hacían en Londres, que se hacen en Canadá, que se hacen en... No sé si en Nueva York se han hecho los Chile Days también. Este año se hizo en Nueva York, y desde el próximo año empieza en París también. Entonces, uno siempre como que decía, bueno, que Chile siempre ha sido un país atractivo para la inversión extranjera, y éramos bien sexy para el inversionista extranjero, ¿cierto? Y hoy día como toda la sensación, por eso te pregunto si no es solo permisología, pero yo creo que Chile perdió un poco de atractivo, o hemos perdido un poquito de atractivo como mercado, como país. Bueno, aunque mira, igual tú sabes que yo soy una optimista crónica. Somos en este programa, y no por eso no vamos a mostrar las cosas malas, pero hay que ser optimistas. O sea, igual hay varios que dicen que Chile sigue siendo un lugar, y yo creo que lo es. O sea, en el fondo sigue siendo un país muy atractivo para invertir, que se estabilizó, al menos a ojos de inversionistas, en el fondo, con todo lo que el proceso que vivió Chile. Finalmente ahora la mirada externa es que hay un acuerdo país de, en el fondo, avanzar con la constitución que nos quedó, ¿verdad? Pero al menos que hay un acuerdo en seguir avanzando, y que Chile como que se tranquilizó un poquito las aguas, ¿verdad? Pero efectivamente tenemos que ponerle turbo, o sea, cuando llegan las cosas tienen que salir adelante, y en el fondo hay proyectos, si bien llegan proyectos, lo cual es muy bueno, también hay otros que se van. Entonces siempre hay que estar mirando ahí ese delta que te queda, ¿verdad? Porque si bien hay algunos que llegan, también hemos perdido proyectos. Entonces no hay que dejar de ver al final los que se nos escapan. Y hay un tema que no es menor también, que es el tema de la certidumbre. O sea, cuando tú tienes certidumbre, porque hay varias cosas que todavía hay una incertidumbre, y quizás la más simbólica y la más potente es el tema pensiones. Mientras haya esa incertidumbre, también los inversionistas no ven a Chile como un mercado totalmente seguro como era antes, ¿me entendió? No, o sea, al final hay que despejar esa incertidumbre. Yo creo que esa es la clave también, porque todos sabemos que finalmente las inversionistas, las empresas funcionan en un terreno que saben más o menos cuál están pisando, con ciertos riesgos. Pero cuando no sabéis que estáis pisando bien, empezáis a no apostar por ese país, pues. Entonces, yo creo que la certidumbre es clave. Principalmente pensión es lo fundamental, digamos, como la columna vertebral, dentro de otras cosas más, digamos. Claro, pero yo creo que hay un interés extranjero en invertir en Chile. El interés está. A eso me refiero como optimismo crónico. Yo creo que el interés está, porque además estamos en la vanguardia en temas que son súper necesarios. En el fondo,
están todos mirando el hidrógeno verde, hay muchos mirando el tema litio, pero en el fondo que no nos hagamos zancadillas a nosotros mismos cuando ese interés existe. Entonces, y ese interés podemos hacernos zancadillas en muchos aspectos, ¿verdad? En el sentido de demorarnos demasiado en ponernos de acuerdo en cosas, como por ejemplo en pensiones, demorarnos demasiado en tramitar los proyectos, que es lo que pasa con permisología. Y por supuesto ahí también, Diego, lo que decís tú, que en el fondo a mediano y largo plazo tenemos que tener en el fondo estructuras que nos permitan sacar la mejor tajada de esa inversión extranjera. Y eso en el fondo es aumentar nuestra productividad, ver el tema de capital humano, que las inversiones en el fondo reditúen y nos hagan crecer más. Entonces hay temas de corto plazo y también de mediano y largo, que en el fondo lo que dice también un poco Daniel, al final una hoja de ruta nos vendría bastante bien. Oye, Victoria, bueno, ya empezamos de alguna forma el análisis de Victoria Paz con toda esta conversación, análisis de la semana. Recordemos que Victoria Paz es fundadora de Poder Económico, que en Instagram ustedes lo pueden encontrar como @podereconómico, además académica. Y Victoria, yo quería hablar de un tema, o sea, dentro de los temas, digamos, que se vienen para esta semana, o de alguna forma que quedan de lo que pasó la semana pasada, está claramente lo que pasó en Escondida, ¿ah? Recordemos que BHP y el sindicato número 1 de Escondida, ¿no es cierto?, que es la mayor mina de cobre del mundo, alcanzaron un acuerdo que tiene vigencia de 3 años y contempla medidas como un bono de 33 millones de pesos para cada trabajador. Recordemos que los trabajadores asociados al sindicato número 1 representan como el 98%, o sea, prácticamente la mayoría, digamos, de los trabajadores. El 30 entiendo que quedó. 30 millones el bono de financiación. Ya, 30 millones. O sea, que queda un poco, pero 30 millones. Ellos habían pedido 33. Sí, y quedaron en 30, claro. Porque al principio la empresa le había ofrecido 26 o 27, exacto. Ellos pidieron 33 y quedaron finalmente en 30 millones, ¿no es cierto? Y bueno, se destrabó eso, digamos, pero ¿qué cosas quedan con respecto a esto? O qué cosas deberíamos ver con respecto a lo que pasó en Escondida, que fue un sustito, digamos, que pasó, pero seguramente va a tener su arrastre. Sí, oye, ahí, bueno, fue hasta ayer a última hora, en el fondo no se sabía si había acuerdo o no había acuerdo. Yo me metí la última vez al diario, en el fondo, como a las 10 de la noche, y seguían ahí que quizás se caía el acuerdo, un acuerdo que es histórico, porque, mira, es un bono de fin de conflicto de 30 millones, 2 millones de crédito blando que se les descuenta a los trabajadores en 36 cuotas, 3% de reajuste salarial, cobertura de 100% en salud, y había una pedida también ellos estaban pidiendo un 1% de repartición de dividendos, sí, para los socios de la organización sindical, y ahí no tengo claro qué fue lo que quedó finalmente en el documento, porque ese documento en el fondo todavía está ahí en la Dirección del Trabajo. Entonces, pero entiendo que se destrabó, llegaron a un acuerdo y los trabajadores retomaron sus labores hoy día, pero ese era el punto que ayer parece que estaba impidiendo que se dijera abiertamente si llegamos a un acuerdo. Esta parte de la división o sea, la repartición de dividendos para los socios de la organización sindical. Mira, hay harto como análisis de esta negociación, ¿verdad? Si bien todos sabemos que los trabajadores de la minería son muy sacrificados, en el fondo sus turnos son extensos, es una labor peligrosa, yo creo que hay dos focos que son los que más se han hablado. Uno, si es que nuestro procedimiento de relaciones laborales en Chile efectivamente te lleva hacia lograr acuerdos o te empuja hacia este tipo de choques, en el fondo a tratar de llegar a una discusión que finalmente termine con un bono término de conflicto, porque en el fondo los incentivos están orientados hacia que no llegues a un acuerdo tan fácil, quizás, ¿verdad? Ahí a mí me pasa que cuando yo miro esto como en el mediano plazo, o sea, es evidente que todas las mineras deben tener una provisión año a año y se transforma en un tema como estructural. Entonces, como, ok, apretemos el capítulo, ¿cierto? Paralización, huelga, bono término de conflicto, y es como que ocurre recurrentemente. O sea, no sé si esto pasa todos los años o cada 2 años, pero pasa con relativa frecuencia. Y por lo tanto a mí me parece que como que está totalmente desvirtuado y desperfilado, porque pasa a ser un tema como que
ya están esto, bueno, iba a terminar en un bono conflicto, y las concesionarias del norte de camionetas están todas felices porque ahora se han ido a comprar, ¿cierto? Caricaturescamente, mira, se ríe Daniel, porque es como típico el minero ahí, ¿cierto? Con la Raptor, 0 kilómetros del año 2028, weón. A mí me da un poco de rabia esta cuestión, porque la encuentro como que está totalmente fuera del espíritu de lo que tú estás hablando, Victoria, y se transformó en un tema recurrente. Es como la judicialización de la... Oye, no puedo decir esa palabra, judicialización del tema de salud. Cuando ya es algo muy... Que se incorpora como parte del hacer este negocio, está totalmente incorporado esto, y por lo tanto encuentro que no tiene mucho sentido yo. Yo lo había dicho más diplomáticamente, pero en el fondo, claro, los incentivos finalmente no están puestos en que tú rápidamente la negociación, sino que finalmente los incentivos te llevan a que llegues a un punto de conflicto que se destraba con este bono gigante al final de la negociación. Y eso en el fondo se ha cuestionado mucho. Además, ¿por qué se cuestiona tanto? Porque si fuera un tema entre privados, bueno... o sea, lo es, pero en el fondo si no tuviera ninguna injerencia, pero finalmente las empresas de cobre lo que pagan en impuestos es entre el 40 y 45%. Entonces finalmente también somos todos los chilenos los que estamos avalando estas negociaciones, porque finalmente lo que se gasta tiene impacto en lo que se recibe como recaudación tributaria. Entonces por eso es importante poner el ojo en, más allá de los casos puntuales, de si nuestro sistema de relaciones laborales, de negociación entre los sindicatos y la empresa, están orientados con incentivos que te lleven a resoluciones más justas para ambas partes y en el fondo a solucionar sin tanta conflictividad, ¿verdad? Ahora, yo creo, me preguntaba otro día, ¿por qué pasó esto ahora y no antes? Yo creo que sí, o sea, siempre pasa, digamos, pero ¿por qué el nivel de impacto y de montos? Yo creo que sí hay un efecto de lo que fue todo este pololeo que de alguna forma tuvo BHP con Anglo American, con ganas de comprarlo, que no resultó, que duró varios meses. Había una oferta de $40.000 millones. Yo creo que las cosas siempre se encadenan. Yo creo que hay algo de eso que finalmente no resultó, y posiblemente eso hizo clic a acelerar en el sindicato el tema de esta solicitud, porque uno se pregunta por qué ahora, justo ahora, ¿me entendió, no? Uno podría decir el precio del cobre, que subió un poco el primer semestre, pero yo creo que hay algo, yo creo que las cosas se desencadenan por algo, pero también las recordemos, empresas están muy preocupadas porque han tenido descensos en su producción, ¿verdad? Las empresas de cobre han tenido unos años muy golpeados en su nivel de producción por diversas razones, entre ellas el tema del agua, el tema de la ley del cobre. Entonces en el fondo ya llevan mucho tiempo, entonces el gasto que significa, la pérdida que significa cada día no trabajado es un golpe muy duro, en tiempos en que ya están produciendo menos. Entonces necesitan salir rápido de esto, no pueden arriesgarse a tener días en el fondo que tengan esta actividad parada. Entonces yo creo que también influye en que al final el monto de pérdida diaria es tan alto en situación que la minería está tan difícil de llevar a cabo y los minerales están tan caros que en el fondo te obliga a llegar a acuerdos rápidos, aunque sea por estas cifras que son exorbitantes. Y ahí, ¿cuánto potencial de contagio? Porque siempre se habla, ¿cierto?, que cuando está negociando una minera están todas en el palco mirando, porque, bueno, y eso nos afecta aún más al bolsillo, no solamente por el impuesto, esto puede pasar la Codelco, entonces, o cierto, u otras. Entonces, ¿cuánto riesgo de contagio hay con esta negociación y con este acuerdo de que ahora hayan otros, no quiero llamarlos, brotes, pero, ¿cierto?, en otras mineras, de paralizaciones, huelgas, etcétera, porque esto ocurre? Sí, de todas maneras, pero en el fondo yo creo que depende mucho también de la minera. Al final, tú, me imagino, o sea, en el fondo tú, trabajador, tú sabes cuánto puedes pedir. En el fondo, en general, los dirigentes sindicales tienen claro si es que la minera soporta o no soporta pagar. Imagínate 30 millones por en el fondo, cada bono de término de conflicto. Tú tienes claro que no vas a quebrar tu fuente de trabajo pidiéndole esto, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que depende de, no sé cuáles son los plazos de las otras tampoco, cada una tiene sus propios plazos, ¿verdad? Entonces habría que ver si es que hay alguna muy cercana y en el fondo su nivel de comparación.
Pero yo creo que quizás sirve para revisar los procesos. No sé si pase mucho, pero al menos viéndolo más a largo plazo, hay muchos que lo vieron en el fondo como quizá tenemos que revisar ciertos procesos de nuestro mecanismo de negociación colectiva que orienten un poquito más hacia la resolución del conflicto, más que a llegar a estos bonos millonarios rápidos de término de conflicto, que está orientado hacia ahí el incentivo, ¿verdad? Uh-huh. Victoria, voy a hacer un cambio. Oye, ¿Qué pasa con el tío Sam por allá? ¿Ah? En el país del tío Sam, y cómo eso afecta también posiblemente a los mercados de la economía. ¿Ah? Esta semana hay una reunión muy, muy importante que se llama la reunión de Jackson Hole, que es una reunión que es de todos los banqueros de los bancos centrales del mundo. En Wyoming, creo que en Wyoming, ¿no? Una reunión que se hace anual y que en el fondo se juntan ahí todos los máximos de todos los bancos centrales. Entonces van a estar los de Europa, el de Estados Unidos, el de Japón, el de China. ¿Y qué es lo que se espera finalmente? Por supuesto que los discursos que hace cada uno. A Jerome Powell, que es el de Estados Unidos, le toca el viernes. Y al final todos los que están pendientes, todos, porque se viene la baja de tasas de la Fed, ¿verdad? Que están todos pendientes de esta baja de tasas de la Fed que debería ser en septiembre. Y qué bueno que digas que debería, porque ya venimos pateando la baja de tasas de Estados Unidos, se viene pateando. Sí, pero ahora ¿Ahora sí que sí? Yo te diría que ahora sí que sí, pero lo que ahora es cuánto. Los más conservadores dicen que sería 25 puntos base, hay unos que están ahí más tirados hacia 50 puntos base. Yo creo que va a ser 25, no sé, porque es bien prudente este señor Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Pero lo que más se aprecia en esto es lo que va a decir, o sea, en el fondo, más que en la baja de septiembre, es lo que diga que va a pasar de septiembre a diciembre, en el fondo, sus proyecciones, ¿verdad? Entonces ahí podemos esperar que haya un movimiento en los mercados después de que este señor diga hola, inmediatamente los mercados identifican ahí el tono de voz en que lo dijo y se empiezan a mover porque al final están las expectativas de cada vez que habla son mucho más fuertes que lo que dice, porque en general lo que dice el mercado ya lo internalizó. Pero lo que genera la expectativa, probablemente vamos a ver ahí unos movimientos del dólar respecto de lo que pase en Jackson Hole. Vamos a estar reporteando para ustedes para contarles el próximo lunes, porque esto va a ser toda esta semana, así que de todas maneras les contamos. Y además el tema político en Estados Unidos que está que arde también, que influye. Está que arde, sí. Bueno, está que arde, ¿cierto? 50-50 dicen. Sí. Hay nuevas encuestas que dan a Kamala Harris superior. A Trump. Hay algunas que dicen 50-45, otras que dicen 49-45, pero en el fondo está arriba. Lo que pasa es que, claro, empiezan el margen de error, que en general en las encuestas es como entre 2,5-3%, entonces estarían muy pegados. Pero finalmente en estas encuestas son las primeras en que ella ya lo está superando, entonces está como en un pic de su campaña, pero todos sabemos que todo puede pasar en este país y que las campañas pueden moverse. Oye, está lleno de poleras, yo les quería comentar, está lleno de poleras de esa cuando le dispararon a Trump y el puño era alto y como la sangre en la oreja. Sí. Yo no sé, se deben haber demorado 5 minutos en hacer eso. No, pero mira, yo fui, déjame contarte una anécdota, pero así como ahora en vacaciones de verano con mi hijo, fui al Museo de Cera aquí en Ciudad de México. Y tiene una sala en que están todos los presidentes, varios presidentes, ¿ya? Y por supuesto que está Trump. Y lo tenían ya con una gasa en la oreja. Pero fue a los 3 días de que ocurrió, entonces... Fue inmediato ahí, al tiro, poleras, tazones, lo que quieras con la señal, ese acto marquetero extremo que tuvo Trump, que yo decía que por lo menos sangre tiene, porque... de haber empezado la foto. Y eso, y tú estás hablando de Nueva York, que es una ciudad de costa que sí, digamos no es más esta U que hablan siempre, que en el claro, que es más prodemócrata, o sea,
Bueno, Victoria Paz, 1.000.000 de gracias. El lunes les cuento todo lo que ha pasado. Oye, Victoria Paz, fundadora de Poder Económico, académica, 1.000.000 de gracias por acompañarnos como todos los días lunes y contarnos cómo viene la semana. Un abrazo. Estén bien, chao. Chao. Diego, Chao. a la vuelta vamos a tener un entrevistado de Comunidad Feliz para hablarnos de el tema de los arriendos, que es un tema. ¿Tú has arrendado alguna vez o has sido arrendador? Yo he sido arrendador y encuentro que todavía es una de esas esferas donde yo diría que el siglo XXI yo siento que todavía no ha llegado, ¿cierto? Que todavía dependemos de ir de la notaría, de no sé qué, bueno, y siempre es difícil y por lo tanto todavía hay un espacio de intermediación de los corredores. Bueno, justamente de eso vamos a hablar con Comunidad Feliz ahora, de una aplicación que tienen para resolver eso, así que nos vemos a la vuelta.